Hola, soy Ramón Viajero y esto es El Cuento del Monumento para Spectapop. Hoy estamos en uno de los monumentos más grandes de la Ciudad de México, una construcción que no fue pensada para ser un hito, pero su resistencia al tiempo y a las dificultades lo convirtieron en el Monumento a la Revolución. El Monumento a la Revolución se encuentra ubicado en la Plaza de la República, en la colonia Tabacalera, muy cerca del centro histórico de la Ciudad de México. La Plaza de la República tiene una calle por cada lado: Valentín Gómez Farías, José María Lafragua, Ignacio Ramírez y Avenida de la República. Es un espacio público que ofrece 80,000 metros cuadrados y áreas verdes para que sus visitantes puedan disfrutarlo caminando, bailando, andando en patines o en bicicleta, entre otras cosas. El gobierno también la usa para ferias culturales y culinarias, rave y hasta conciertos. Incluso tiene un mini parque acuático. Esto que ven aquí son 100 fuentes y 100 pulverizadores de agua, creación de Ecofénix Fuentes, que tiene la capacidad de generar un chorro de agua de hasta 2,5 metros de altura. La gente puede venir y esparcirse aquí cuando quiera. Incluso hay quienes en días de calor se preparan con su traje de baño para venir a mojarse a gusto. También encienden de noche, pero con luces de colores y acompañamiento musical, lo que hace que los chorros de agua se muevan en una especie de danza. Y aquí lo tienen, el Monumento a la Revolución, una construcción que mide 67 metros de altura, de cantera y piedra volcánica. Un edificio que tiene una fusión de estilos porque se fue adaptando a través de los cambios del tiempo. Aquí podemos encontrar Art Deco, neoclasicismo y arquitectura del modernismo. Se los describo. La base son 4 columnas unidas por arcos que rematan en una doble cúpula. En cada columna se conservan los restos de Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. O sea que sí, también es un mausoleo. Dentro de las columnas hay escaleras para llegar a la parte de arriba del monumento. Pero no se preocupen, también hay elevador. La cúpula interior está recubierta de cantera y la segunda, que se ve desde afuera, es de cobre patinado que está sostenida por una estructura de acero hecha en los Estados Unidos y que sostiene 600 paneles de cobre que fueron martillados a mano y son desmontables. Dentro hay 2 escaleras que rodean la cúpula de cantera y llegan a la parte de arriba, en donde hay un mirador que, desde 2010, tiene telescopios para mejorar la experiencia. El arquitecto Obregón Santacilia dio un estilo sobrio Art Deco en contraste con la cantera de color claro y la piedra volcánica de color negro, las cuales hacen juego con las 18 lámparas reflectoras colocadas en la Plaza de la República, 4 astas bandera, las águilas y los 4 grupos escultóricos que se pueden ver más de cerca desde la terraza, son obra del mexicano Oliverio Martínez y están en cada una de las puntas del monumento. Representan las leyes agrarias, las leyes obreras, la independencia y la reforma. En su momento se criticó mucho la estética de estas esculturas, pero Oliverio justificaba su tamaño diciendo que era una manera de rendir homenaje a los principios de una nación robusta y fortalecida. Este monumento tiene un elevador curvo que fue construido por la empresa Otis. Originalmente partía de la parte superior de la escalera presidencial y hacía 2 paradas. Una al nivel del mirador exterior y la segunda en las aspilleras, para después hacer un traslado en curva por la estructura de acero entre las 2 cúpulas hasta la parte más alta. En la parte de arriba y como remate al monumento está lo que se conoce como linternilla, que en el proyecto original iba a funcionar como un faro. También se puede ver desde algunos ángulos en la cúpula de cobre una abolladura. Eso fue un rayo que le cayó en el 2011, cuando el proyecto todavía no tenía pararrayos. Pero eso no va a volver a pasar. Espero. Debajo del monumento está el Museo Nacional de la Revolución. Este fue inaugurado el 20 de noviembre de 1986 y tiene montada una exposición permanente que se llama 63 años en la historia de México 1857-1920. O sea que abarca desde la promulgación de la Constitución de 1857 hasta la presidencia de Venustiano Carranza. Este museo mide 325 metros cuadrados y alberga más de 400 piezas.
Toda esta construcción está dedicada a la conmemoración de la Revolución Mexicana, pero no fue construido para eso. No. Se convirtió en monumento porque básicamente no quedó de otra. La historia se las cuento. Todo comenzó en 1897, cuando el entonces presidente de la nación, Porfirio Díaz, en su proyecto de convertir a México en uno de los lugares más modernos y cosmopolitas, lanza su convocatoria para la construcción de un nuevo palacio legislativo, un edificio que albergaría la Cámara de Senadores, diputados, dependencias del gobierno y oficinas. Un edificio gigantesco, de 15,000 metros cuadrados, que de haberse completado habría sido más grande que el Capitolio de Washington, D.C. Imagínense nada más. Bueno, lanza su convocatoria y agárrense, a nivel internacional, o sea que podían participar arquitectos de todo el mundo. La promesa eran 15,000 pesos de aquellos tiempos para el primer lugar y 6,000 para el segundo. Se recibieron 51 propuestas, que fueron expuestas el 14 de abril de 1898. Al día siguiente de la exposición, el jurado había decidido que estaba desierto el primer lugar. Empataron a 3 proyectos en el segundo lugar y dividieron el premio entre ellos. ¿Qué? No, peor aún, decidieron que el ganador era uno que se había juzgado como tercer lugar. El proyecto del arquitecto italiano Pier Paolo Quaglia. Sin embargo, Quaglia murió para esos tiempos y obviamente no podía hacerse cargo del proyecto. Pero salió el jurado raudo y veloz y dijo, no, uno de nuestros miembros va a ser director general, el arquitecto mexicano Emilio Dondé. No, y se levantaron voces, mucha gente se enojó y dijeron, no, eso no se hace. Así que Dondé tuvo que renunciar en 1902. El presidente Díaz, cansado de tratar de ejercer la democracia, decidió él mismo seleccionar a quien debiera llevar a cabo el proyecto. El arquitecto Jean-Henri Émile Bernard. No es secreto para nadie el gusto por el estilo francés que tenía el presidente. Así que Bernard se convierte en la opción ideal para llevar a cabo el proyecto y darle un aire más parisino a los planos de Quaglia. Durante mucho tiempo, muchas fuentes aseguraron que Émile Bernard se inspiró en el Capitolio de Washington, D.C. para diseñar el Palacio Legislativo. Pero, su bisnieta, Marta Bernard Calva, en su libro El sueño inconcluso de Émile Bernard y su Palacio Legislativo, hoy monumento a la Revolución, asegura que el arquitecto se inspiró en el Panteón y la iglesia de Madeleine para hacer las adecuaciones a los planos de Quaglia. Bernard estaba emocionado con esta oportunidad, porque era perfecta para sacarse una espina que se le había clavado en 1898. Cuando su proyecto para la renovación de la Universidad de Berkeley quedó trunco. Y él se quedó con las ganas de meter mano en la construcción de un edificio grande y famoso. Así que se trasladó a México en 1903 y presentó su proyecto para el Consejo Consultivo de Edificios Públicos. Pero no se lo aprobaron. ¿La razón? Le dijeron, y cito, la composición del edificio conduce a medidas excesivas y superfluas, y por ende, dispendiosísimo. No dispendioso, dispendiosísimo. Por lo que Bernard tuvo que explicarle con manzanas al Consejo que se habían equivocado en la escala a la hora de la revisión del proyecto, y que sí se ajustaba a lo que le había pedido el presidente. En fin, el proyecto se puso en marcha. Émile Bernard sería reconocido como el arquitecto que levantaría el edificio público más majestuoso de toda América Latina. ¿O no? El previo de la obra comenzó el 30 de enero de 1904. El área que se designó para la construcción del edificio fue un terreno que estaba muy cerca del centro histórico de la ciudad, en una zona pantanosa, por lo que se tuvo que disponer de 17,000 pilotes de madera solamente para estabilizar la base del edificio. Como parte de las celebraciones de independencia, el 23 de septiembre de 1910, y unos días después de haber inaugurado el monumento a la Victoria Alada, el presidente Porfirio Díaz puso la primera piedra de lo que sería su obra más importante, pero también, y sin saberlo, la piedra que desencadenaría la caída de su imperio.
El nuevo Palacio Legislativo estaba en marcha. Era un proyecto costoso y ambicioso y requería de mucha mano de obra y tecnología. Émile Bernard decidió formar un grupo de 16 arquitectos mexicanos y franceses para levantar todo el proyecto. Pero, según declaran algunas fuentes, pues las dificultades estaban mucho más allá del reto arquitectónico. Porque Bernard era de carácter difícil, digamos. Inestable y algo conflictivo. Psicológicamente frágil, declararían algunos, lo cual hacía mucho más complicado el trabajo todavía. Pese a todo, avanzaron de a poco y lograron instalar una estructura de acero fabricada por la empresa Milliken Bros. De Estados Unidos. Mientras este sueño de opulencia se construía, el pueblo mexicano estaba cansado de la dictadura de Díaz y explotó la revolución. ¡Boom! El 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz renuncia a la presidencia y Francisco Indalecio Madero sube al poder. Las obras continuaron, pero por un tiempo, porque con las necesidades sociales normales en una lucha, los recursos económicos no se podían dedicar a la construcción de edificios magnánimos. Bernard fue despedido y se regresó a Europa con una nueva espina, otro proyecto trunco que no vería terminado. Tras la muerte de Madero en 1913, la obra no solamente fue suspendida, sino abandonada. En 1922, Émile Bernard seguía pensando en su edificio abandonado. Regresa a México para proponerle al entonces presidente de la Nación, Álvaro Obregón, una idea para recuperar lo que se había construido. Un monumento en memoria de los grandes hombres de la lucha en la Revolución. Lo llamaba el Panteón a los Héroes. A Álvaro Obregón le encantó la idea y la puso en su lista de pendientes. Y aunque se hicieron muchos intentos, tampoco se concretó. En 1928, Álvaro Obregón muere asesinado. Al año siguiente, el 15 de octubre de 1929, durante su estancia en Francia, también fallece Émile Bernard, dejando completamente huérfana la obra. Ahora su único valor era el metal con el que estaba construida, así que empezaron a desmantelarla, para usarla como materia prima para las vías férreas y o venta por pedazos. Ya en 1932, el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, que por cierto, fue yerno de Benito Juárez, se paseaba por la colonia tabacalera, el barrio que lo vio crecer. Un día se quedó mirando la estructura que posaba sobre lo que alguna vez fue un pantano. Allí entendió el potencial de lo que aún quedaba en pie, que era la Sala de los Pasos Perdidos. Obregón Santacilia había tenido tratos ya con el Departamento de Obras Públicas, porque había trabajado en las oficinas del Banco de México y la Secretaría de Salud. Así que decidió arriesgarse. Se acercó al ingeniero Albert J. Pani, que en ese momento era ministro de Hacienda, y tras algunos esfuerzos logró convencerlo de rescatar la estructura y convertirla en monumento. A su vez, Pani involucra a Plutarco Elías Calles, y finalmente Plutarco convence al presidente Abelardo Rodríguez de rescatar la estructura metálica y convertirla en el monumento a la Revolución. La adaptación de la Sala de los Pasos Perdidos para convertirse en el monumento a la Revolución se hizo de 1933 a 1938. Como la construcción cambió mucho y muchas de las cosas que ya estaban hechas pues no se iban a usar, las utilizaron de otra manera. Por ejemplo, el águila que remataba la linternilla en lo alto de la cúpula. A esa la decapitaron y ese metal lo utilizaron para hacer balas. Con el tiempo recuperaron la escultura original y esa águila ahora remata el monumento a la raza. Las cariátides están en el Palacio de Bellas Artes y los leones de la entrada principal de Bosque de Chapultepec también eran del proyecto del Palacio Legislativo. Menos mal que aprovecharon todo eso, porque si no, imagínense el desperdicio del erario. El 4 de febrero de 1936 se emitió un decreto que le otorgaba al monumento la función de recinto funerario, o sea, mausoleo. El 12 de enero de 1938 muere Oliverio Martínez, el escultor de cada una de las esquinas del monumento, a la edad de 37 años, víctima de tuberculosis, por lo que tampoco pudo ver terminada su obra, que se inauguró ese mismo año.
Los espacios en las columnas permanecieron vacíos al principio. Los restos de Venustiano Carranza fueron trasladados en 1942, en conmemoración al inicio de la Revolución Mexicana, los de Francisco I. Madero en 1960, los de Plutarco Elías Calles en 1969, después Lázaro Cárdenas, quien tras su fallecimiento el 19 de octubre de 1970 se trajo su cuerpo a este monumento. Y finalmente en 1976 trasladaron los restos de Francisco Villa desde Chihuahua a la ciudad capitalina. Para la celebración del 20 de noviembre del 2010 y bajo la gestión del presidente Felipe Calderón Hinojosa, se hizo una remodelación en el monumento. Se estima que el costo de esta renovación está en el orden de los 360 millones de pesos. Digo, para que recuerden lo que se gastó en el monumento Estela de Luz. Dentro de esta renovación está el ascensor de cristal, que lleva a un mirador intermedio desde donde se aprecia una vista de 360 grados de la ciudad a 65.7 metros de altura. Se agregaron zonas de cafetería, los telescopios y se hizo una renovación del museo que está en la parte de abajo. Este monumento es uno de los pocos que se puede apreciar en su totalidad, porque desde 2015 se puede hacer un recorrido desde los cimientos hasta lo más alto, en donde está la linternilla. Y debido a que sus cimientos fueron creados para una estructura mucho más grande y pesada, este lugar es de los más seguros de la Ciudad de México en caso de sismos. Y así se ve ahora, una construcción que es monumento, museo, plaza pública, un edificio hueco, pero lleno de historias. Lo que me lleva a preguntarme, ¿cuáles son los requisitos definitivos para que un monumento sea representativo a nivel histórico? Quien sepa, que me cuente. Soy Ramón Viajero y esto fue El Cuento del Monumento para Spectapop. Pásenla bien.